¿Qué tal, estimadísimos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver este ejercicio que dice a continuación lo siguiente. Considere la función f de un conjunto A, que es subconjunto de los reales, hacia los reales definida por esta función de acá. Determine el dominio y los ceros de la función. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar el dominio. Recuerden que el dominio son los posibles valores de x que nosotros le podemos ingresar a la función. Por lo tanto, tenemos que ver en qué punto se indefine la función. Recuerden que en una fracción siempre el denominador debe ser distinto de 0. Por lo tanto, lo que nosotros podemos notar es que x no puede ser igual a 2, porque si es igual a 2, el denominador se indefine. Y como es la única condición de indefinición, simplemente decimos de que el dominio efectivamente son todos los reales sin el 2. Luego nos solicitan los ceros de la función. Para ello nosotros igualamos la función a 0. Es decir, reemplazamos la función, nos queda esto de acá. Pasamos esto multiplicando para la derecha, nos queda esto de acá. Luego factorizamos, nos queda esto de aquí. Y a partir de esto nosotros podemos deducir de que los ceros van a ser 0 y 1. Porque si nosotros reemplazamos por x igual 0 acá, nos da 0. Y si reemplazamos por 1 aquí, nos da 0. Luego nos piden determinar los signos de la función. Por lo tanto, lo que nosotros primero podemos notar es que la función también la podemos escribir de la siguiente forma, es decir, factorizando el numerador. Además, a partir de la parte A, nosotros podemos notar de que el dominio son todos los reales menos el 2 y que los ceros son el 0 y el 1. Por tanto, los puntos críticos van a corresponder al 0, al 1 y al 2. Recuerden que los puntos críticos son los puntos en que se indefine y en que son 0 la función. Por tanto, como nos piden los signos, luego lo que tenemos que hacer es realizar la tabla. Entonces nosotros colocamos la tabla acá. Por tanto, lo primero que nosotros hacemos es colocar los intervalos. Primero colocamos de menos infinito a 0, luego de 0 a 1, luego de 1 a 2 y luego de 2 a más infinito. Recuerden que los signos no nos interesa al igual, por lo tanto siempre los colocamos en intervalos abiertos y luego colocamos lo que compone la función, que es el x menos 1, el x menos 2. Y eso, si nosotros dividimos y multiplicamos por todo eso, nos compone la función. Por lo tanto, nosotros analizando el primer intervalo tenemos de menos infinito a 0. Por lo tanto, tenemos que reemplazar por un valor entre estos dos. Por ejemplo, nosotros si tomamos el menos 10, esto nos da negativo. Menos 10 acá también nos da menos 11, que es negativo. Menos 10 acá nos da menos 12, que es negativo. Y si nosotros multiplicamos todo esto, nos da negativo. Luego, con el 0 y el 1, nosotros podemos tomar 0,5. 0,5 lo reemplazamos acá, nos da positivo. 0,5 acá nos da negativo. 0,5 acá también nos da negativo. Por lo tanto, si multiplicamos todo esto, nos da positivo. Luego acá, un punto medio es 1,5. Si nosotros reemplazamos acá, positivo. Si nosotros reemplazamos acá, también positivo. Pero si nosotros reemplazamos acá, nos da negativo. Por lo tanto, la multiplicación de todo esto nos da negativo. Y luego al final, nosotros podemos tomar, por ejemplo, 100. Aquí nos da positivo, aquí también nos da positivo, aquí también nos da positivo. Y por lo tanto, la multiplicación de todo eso nos da positivo. Y de esta forma, nosotros lo podríamos escribir de esta manera el resultado de los signos. De que la función es positiva si x va a pertenecer a estos intervalos del 0,1 y el 2 hasta el más infinito. Y va a ser negativa si es que efectivamente se comporta entre el menos infinito a 0 unido al 1,2, porque estos son los dos que dan negativos. Luego entonces la parte C dice, determine la simetría de la función. Por lo tanto, para nosotros determinarla, tenemos que recordar cuáles son las fórmulas de la simetría. Tenemos que la función es par si se cumple esta cualidad de aquí, y la función va a ser impar si se cumple esta cualidad de aquí. Por lo tanto, nosotros debemos empezar con lo de la izquierda, porque es lo que comparten en común ambas dos. Entonces nosotros tenemos f de menos x, por lo tanto todo lo reemplazamos los x por menos x. Es decir, si nosotros desarrollamos nos queda esto de acá, podemos seguir desarrollando y nos queda esto de aquí, y podemos notar de que efectivamente el resultado no es ni f de x, ni tampoco menos de f de x. Por lo tanto, como no es ni par ni impar, decimos que la función no tiene simetría. Luego entonces vamos con la D. La D dice, determine la inyectividad sobre eyectividad y biyectividad de la función. Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es determinar la inyectividad. La inyectividad, para que se cumpla, tiene la fórmula de esta de acá, que nos decía que la función evaluada en x1, si la igualamos a f de x2, por consecuencia x1 debería ser igual a x2. Entonces realizamos la ecuación. Partimos efectivamente con que f de x1 es igual a f de x2. Reemplazamos colocando el x1 en la función y el x2 en la función, tenemos esto de acá. Pasamos multiplicando cruzado después, nos queda esto de acá. Desarrollamos las factorizaciones, nos queda esto de acá. Podemos notar de que esto es lo mismo que esto, por lo tanto los quitamos de ambas ecuaciones. Y hasta acá, si se dan cuenta, no podemos remover nada más. Por lo tanto, tenemos de que las funciones, si las igualamos con x1 y x2, efectivamente nos da que x1 va a ser distinto que x2. Esto quiere decir de que la función no es inyectiva. Luego tenemos que probar la sobreyectividad. Recuerden que la sobreyectividad, para que se cumpla, tiene que cumplirse esta fórmula de acá, que el recorrido debe ser igual al codominio de la función. El codominio, recuerden que siempre nos lo soplan en el enunciado. Este hacia está correspondiendo al codominio, por lo tanto el codominio son todos los reales. Por lo tanto, lo único que nos queda es determinar el recorrido. Y como hicimos anteriormente, recuerden que el recorrido es ahora despejar el x, porque recuerden que la función tenemos despejada el y.
Por lo tanto, nosotros tenemos esto de acá. Y si nosotros pasamos multiplicando lo de abajo para la izquierda, nos queda esto de aquí. Luego nosotros podemos tirar todo hacia la derecha, que nos queda esto de acá. Y si nosotros agrupamos el menos x con el menos ix, nos queda esto de acá. Esto de acá, como podemos observar, es una cuadrática. Y como es una cuadrática, nosotros vamos a poder determinar los valores para los cuales se define y si jugamos con el discriminante. Porque recuerden que un discriminante que es mayor o igual a 0 significa que existen las soluciones reales. Y si es menor a 0, no los van a existir. Por tanto, jugamos con el discriminante. Recuerden que la fórmula es b cuadrado menos 4ac. Reemplazamos con lo que teníamos aquí arriba. Nos queda esto de acá. Desarrollamos esto de aquí. Restamos el 8i con el 2i. Nos queda esto de acá. Y como nosotros nos exigen de que el discriminante siempre debe ser mayor o igual a 0 para que existen soluciones reales, bueno, tenemos que encontrar los valores que sean mayor o iguales a 0. Entonces nosotros tenemos que jugar con la tablita de signos. Pero anterior a eso nosotros tenemos que determinar los puntos críticos de esta función nueva de acá. A primera vista podemos visualizar de que no se indefine, pero sí podemos visualizar de que tiene ceros. Por lo tanto, la única forma de obtenerlo es mediante la fórmula cuadrática, es decir, esta de acá. Si nosotros reemplazamos esta función aquí, obtenemos esto de acá, que si la desarrollamos un poco nos queda esto de aquí. 32 es como tener 16 por 2, y el 16 tirándolo para afuera nos queda 4. 4 con el 2 se va a 2, y el 2 con el 6 se va a 3. Por lo tanto nos queda 3 más menos 2 raíz de 2. Por tanto, estos van a ser los ceros de esta función del discriminante. Por lo tanto, realizamos la tabla. Aquí como nosotros queremos comprobar el recorrido y tenemos de que la igualdad nos interesa también el 0, tenemos que también tener en cuenta los corchetes cerrados. Entonces nosotros visualizamos los intervalos. El primero de menos infinito hasta el 3 menos 2 raíz de 2. Luego este mismo hasta el 3 más 2 raíz de 2. Y luego este mismo hasta el más infinito. Y después nosotros tenemos la función esta de acá. Y si nosotros reemplazamos cualquier valor negativo dentro de este intervalo acá, como ahí tengo un i cuadrado que está dominando, me va a quedar positivo. Recuerden que es como por ejemplo tener aquí menos 10. Eso es claramente positivo. Respecto a este intervalo, el punto medio fácilmente puede ser el 3. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos 3 acá, nos da 3 al cuadrado, que es 9, menos 6 por 3, menos 6 por 3 es menos 18, pero menos 18 restado con el 9 da menos 9, más 1 nos da menos 8. Por lo tanto es negativo y por lo tanto el signo es negativo. Y luego el último intervalo también podríamos, por ejemplo, tomar con el 10. Si sustituimos el 10 acá, nos da 100 menos 60 más 1 nos da positivo. Entonces este es positivo. Y como al final nosotros nos interesan los intervalos que sean positivos, porque le estamos exigiendo que esta función sea mayor o igual a 0, decimos de que el recorrido va a ser este intervalo de acá unido a este intervalo de acá. Además, nosotros habíamos dicho que el codominio son los reales porque nos lo dice el enunciado. Y por lo tanto, como el recorrido es distinto al codominio, decimos de que la función no es sobreyectiva. Además, como la función no es ni inyectiva y sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Recuerden que para que una función sea biyectiva, se debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Si se cae en una de las dos, muere. Y en este caso, se cayó en las dos. Por lo tanto, no es biyectiva. Y así termina este ejercicio.